Bueno, en este segundo bloque, esperando a Pedro, que está trabajando en la inauguración de la cancha de pádel en el Club Sarmiento. Nosotros lo habíamos prometido y tenemos la visita al estudio de Liliana Cepelli, nuestra escritora, le podemos llamar así de Alejo Ledesma, que nos está representando a nivel internacional. Liliana, muchas gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, Liliana, primer seminario internacional Plan Lector en la primera infancia. Cuando vimos la placa me llamó la atención, me interesó esto de estar relacionado con distintos escritores de América, ¿no? Sí, y aparte no solamente por el hecho de que escribo en este caso para niños, que es lo que más me dedico, sino que también desde hace un tiempo, ya hace unos años, estoy dando disertaciones, conferencias, ponencias sobre educación. Y bueno, creo que va un poco de la mano el dedicarse. Si vuelvo hacia atrás en mi vida, yo comencé a dar clases de guitarra, no había cumplido 15 años, y comencé a dar clases de guitarra. Mientras tanto estudiaba, seguía estudiando, por supuesto. El profesor que de Venado Tuerto viajaba a Arias me dejó sus alumnos cuando yo rendí tercer año y continué estudiando. Después Guillermo Garay fue uno de mis alumnos en guitarra. Y mientras yo continuaba estudiando en Venado Tuerto, también estudié folclore, estudiaba un poco sola porque no había quien diera clase en Arias en ese entonces. Yo me compraba los long play, los libros y estudiaba las coreografías y las aprendía sola, me imaginaba el compañero, me imaginaba las danzas de cuatro. E iba de una profesora a dar los exámenes a Venado Tuerto y así me recibí y comencé a dar clase antes de recibirme de folclore, que he tenido grupos. He trabajado con muchísimos chicos que participábamos en la Fiesta de la Tradición y hemos bailado, compartido escenarios con Guaraní, César Isela, los de Córdoba, no sé, con infinidad de figuras que han estado en la Fiesta de la Tradición en Arias. O sea que también di clases de dibujo y pintura. Karina Langan, que estuvo dando clases en la escuela, en el secundario aquí en Ledesma, y da clase y es una pintora reconocida de Arias. También fue alumna mía, por nombrar algunos que los conocen aquí en Alejo Ledesma, ¿no es cierto? Entonces desde hace muchísimos años que me dedico a la educación y nunca me aparté de ella, si bien no continué dando clases, pero nunca me aparté de las escuelas, que continúo yendo a dar talleres, digamos un poco por todo, porque cuando voy a dar los talleres yo incorporo lo que sé de música, lo que sé de danza, lo que sé de pintura, para entusiasmar a los chicos, para atraer, para motivarlos y llevarlos así a lo que es la escritura, la literatura y todas esas cosas. Entonces, nunca me aparté de la educación y nunca dejé, perdón, de observar, porque he sido muy observadora en los cambios que ha ido teniendo la sociedad y el preguntarme el por qué nos va pasando, qué influye en esos cambios. Si bien nunca lo había escrito, hace un tiempo atrás comencé a escribirlo, ahora porque entendí que necesitaba fundamentarme en algo y por un lado, como decimos todos, hay cosas que vienen bien y hay cosas que dicen algunos, hay un refrán, no hay mal que por bien no venga. Sí. Con el tema de la pandemia, como digamos, se detuvo un poco la actividad que nosotros hacíamos, o que yo hacía, de viajar, de ir a las escuelas, de contarles cuentos a los chicos y de hacer talleres con ellos y con los docentes, aproveché para estudiar, porque yo siempre, más allá de lo que observaba y analizaba, me parecía que me faltaba fundamentarlo en algo, digamos, lo que yo opinaba, lo que yo veía. Entonces aproveché para estudiar educación emocional y neuroeducación. Y lo que había comenzado a escribir, dado a mi observación y a mi análisis, ahora lo estoy reescribiendo, fundamentando muchas cosas en lo que estudié de educación emocional y neuroeducación, que digamos se complementan. Y qué interesante los dos temas, ¿no? Y esto apasionante, me resultan apasionantes. Y esto ya de dedicarte a la escritura para los chicos, ¿cuándo te surge? Bueno, yo creo que desde siempre, porque cuando yo daba clases, si bien no lo escribía, pero para incentivar a los chicos a ser creadores, porque si bien yo estudié y estaba acostumbrada a que nos ponían un dibujo, lo teníamos que hacer igual, nos daban una coreografía y la danza había que respetar la coreografía.
yo entiendo y sigo entendiendo, y lo entendía en ese momento, que para que el alumno llegara a trascender o hacer algo, necesitaba poner su creatividad, necesitaba poner algo de él, porque si no yo reproduzco la obra del otro, y eso no me va a llevar a trascender, voy a ser siempre un reproductor. Entonces yo inventaba historias, cuentos, para que incentivar a los chicos a crear su dibujo, a crear su música, a hacer su composición o hacer una coreografía que contuviera una historia, que contara algo la coreografía, no simplemente aprender el gato y la chacarera, sino que a contar algo a través de la danza. Y después con el tiempo, cuando mis chicos eran pequeñitos y como para ir dejando algunas cosas, contarles y escribirlas, ahí comencé a escribirlas. Si no, antes por ahí había escrito algún poema, pero más de adultos, no tanto para niños. Cuando mis chicos eran chicos, ahí comencé a escribirlos como para que les quedara. Y ya para los nietos. Sí, bueno, ahora no es solamente para los nietos, ahora puedo... Ya, Sí, escribí un libro en el que creo que hace 3 años, ya lo presenté 2 años, en el que escribo un poco las emociones o cómo disfrutamos esas travesuras o esas cosas que somos compinches de sus travesuras, de sus asombros, de tantas cosas hermosas que tiene la infancia, ¿no? Veo que el libro está muy bien, no digo el contenido, sino hay que tener una editorial para que haga estas cosas, ¿no, Liliana? No. ¿No? En este caso soy autor-editor. Ah, por eso la pregunta, porque hay que editarlo, hay que confeccionarlo. Bueno, hace unos años la Cámara del Libro abrió la posibilidad del autor, de que el propio autor sea editor de su obra. Y bueno, comencé a hacerlo, porque las editoriales en realidad no... Si bien contribuyen a que el escritor sea más conocido, a que tenga más ventas de sus obras, de sus libros, pero también es muy poco la ganancia que nos deja, porque nos pasan solamente un 10% de las ventas, tampoco sabemos nunca qué porcentaje. El convenio lo hacen ellos en la editorial. Sí, se firma un contrato en el que uno renuncia a la obra, pasa a ser propiedad de la editorial, y bueno, uno acepta las condiciones. Es más, hay escritores conocidos y famosos que han tratado de recuperar alguna obra porque se la está pidiendo los lectores, el público. Hay obras que se utilizaban en la escuela y bueno, las están pidiendo y no hay más ediciones, y bueno, la editorial no cede a su autor la posibilidad de reeditarlo con otras editoriales o hacer su propia Así que está permitido ser autor y editor. Y editor, sí. La Cámara del Libro abrió esa posibilidad, por lo tanto nos da el ISBN, que es el registro, digamos, como una identidad, el código de barras, Ajá. Absolutamente todo. Y contame del libro este. Bueno, tiene 61 páginas, está totalmente ilustrado por mí. Todo es un libro hecho por vos. Sí, infanto-juvenil. Tiene algunas pequeñas ilustraciones para que los chiquitos vayan imaginándose. Es un libro de misterio. Misterio. De misterio. Y tiene mucho que ver, el título es De brujas, pregunto. ¿De brujas? Si es cosa de brujas lo que pasa en el libro o qué pasa. Comienzo diciendo en el libro, para instalarlos un poquitito, porque trato de que el chiquito leyendo este libro se dé cuenta de la influencia en todo, las decisiones que tomemos en nuestra vida y todo lo que querramos hacer, la influencia que tienen las creencias, lo que nos han contado sobre una cosa, porque luego de que estudié educación emocional y neuroeducación, sé que lo que nos van contando, nos van diciendo, va formando como mapas en nuestro cerebro, y eso nos queda, nuestro cerebro es muy cómodo, no se queda con lo que le dijeron o lo que en ese momento formó, y no se autocuestiona para saber si es verdad o no se preocupa, no gasta energía en conocer la realidad si nosotros no tenemos
por algún lado no nos surge la iniciativa o la voluntad de averiguar si es verdad o no lo que nos dijeron. Entonces esos mapas que están en nuestro cerebro inconscientemente nos van marcando algún camino y no nos dejan lugar a reflexionar. No es que nos prohíba, pero es como que creemos en eso, nuestro cerebro es cómodo y se va guiando por lo que registró en ese momento. ¿Cuántas creencias tenemos nosotros que se transmiten de generación en generación, no? Sí, y no es para chiquitos, porque 61 páginas es ya para... Bueno, tiene la letra un poquito grandecita, tiene ilustraciones, no, es para niños de 9, es un libro infanto-juvenil. Yo diría 9, 10 años en adelante si es lector, si no es muy lector, 10, 11 años en adelante. Y comienzo el libro diciendo: la casa de los fantasmas, cercada por historias increíbles, se presenta misteriosa, inaccesible y desafiante en medio de un bosque cercano a una pequeña ciudad. ¿Y por qué comienzo diciendo la casa de los fantasmas cercada por historias increíbles? Porque las historias que se cuentan serían un límite para acceder a la casa. Claro. No es un cerco físico, digamos. Y termino el libro con uno de los personajes que por ahí está medio perdido, no aparece mucho en el libro, en el que pregunta: hola, ¿lograste de no sé qué cámara o...? No, ahí porque no tenemos... Acá, poné ahí. Este personaje... Lo más cerca que tenemos. Pregunta, hola, le pregunta al lector: ¿lograste develar el misterio de la casa de los fantasmas? Y le cuenta al lector: yo entré antes de conocer sus historias. El contenido del libro, bueno, hay que leerlo. Es de misterio y surgen, bueno, muchísimas cosas, por eso pregunto si es de brujas lo que pasa o por qué. Eso lo va a deducir cada niño. ¿Y cómo hace se va a hacer su mundo, su historia, de acuerdo a sus conocimientos. ¿Y cómo haces para instalarlo el libro? Para que los chicos o los papás lo consigan, lo compren, tienen que dirigirse a vos, sigue a algún lugar. Bueno, en este caso, sí, en Alejo Ledesma o aquí en la zona, sí. Yo generalmente cuando viajo a las escuelas, entonces se presenta y los docentes. ¿En la escuela también, Lili? Cuando voy a cuando me invitan a ir a alguna escuela, previamente tienen mi material, entonces los chiquitos ya han leído y después trabajamos sobre lo que han leído y ese tipo de cosas. Más allá de que les cuento cuentos y les canto canciones y hacemos que pasen un momento divertido y que se sientan bien, pero ya lo conocen. En este caso, la Feria del Libro también es un lugar de difusión en donde se da la dirección pero no es fácil vender a distancia, claro. Lo mejor es vender presencialmente. Bueno, que eso es lo que se ha perdido ahora. Perdón, ¿no? Claro. Pero lo importante es el contenido más allá de lo que se venda, ¿no? Pero claro, no es muy fácil llegar a los chiquitos si no pueden adquirir el libro, más allá que por ahí lo paso también. ¿Y cómo hacemos, Liliana, para hacer que los chicos lean? Más allá del libro que sea interesante, cuando están inmiscuidos continuamente en la tablet, en el teléfono, en YouTube. Es un tema, pero hay que acostumbrarlos. Porque eso lo digo para la escuela también, ¿no? Hay que acostumbrarlos de pequeñito. Y todos tenemos que formar a los niños. Si desde chiquitos los acostumbramos a tener un libro en la mano, no sé, a ver, mi nieta tiene 1 año y unos meses y ya hace tiempo observa los libros, mira los dibujos, ya sabe lo que es un árbol, una persona, los ojos, o sea, va conociendo el nombre de las cosas, más allá que no sepa todavía ordenar una historia porque es muy pequeña. Pero hay que acostumbrarlos a los libros desde pequeños. Eso no quiere decir que lo vamos a alejar de las pantallas, pero es otra posibilidad, es otra cosa. Se van a acostumbrar que por un lado tienen un libro, por otro lado hay una pantalla. Exacto. Y a valorar ambas cosas. No quiero poner a todos los niños en el mismo lugar, pero hay chiquitos que no conocen lo que es un libro. Sí, sí. Es lamentable, porque la pantalla es buena para usarla como herramienta y a lo mejor como entretenimiento, pero no todo el día y dejar de lado las demás cosas. Sí, sí, entiendo. Porque desde la luz de la pantalla no es beneficiosa para la salud de los niños. No, es correcto. Entonces, y muchísimas cosas más. El niño necesita,
Cuando lee un libro también va a estar quieto, ¿no? Pero el niño necesita jugar. ¿Y cuánto aprende con los juegos? No es lo mismo leer un libro que ver algo en una pantalla, porque la pantalla tiene la inmediatez. Sí, todo rápido. Todo Claro. rápido. En cambio, el libro puede regresar, puede volver, puede releer las veces que quiera una misma página. Imaginarse, la pantalla no te da casi lugar a la imaginación. Entonces es lo que está y como que ves el mundo del otro. El libro te da lugar a entrar en la historia y a ser parte de la historia, a imaginarte lugares. Ahí está todo expuesto. Vos ves el lugar, ves el personaje en la pantalla. En el libro no, más allá de que tenga ilustraciones, pero te da mucho espacio para la imaginación, para la creatividad, para trasladarte al otro mundo, para trasladarte a ser parte del otro personaje o del personaje de lo que estás leyendo. La inmediatez de las pantallas está comprobado que no. Vamos ahora, Liliana, a lo que está pasando hoy y mañana. Mañana tenés que disertar vos, hablar. En esto del primer seminario internacional, vamos, ¿no? El primer seminario internacional del plan lector de la primera infancia, que se está organizando en Perú. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Lo organiza la Escuela de Arte Dante Nava y escritores asociados del sur de Perú. Y somos 4 ponentes. Bielka Argelis Gutiérrez de Panamá. Ella expuso hoy, o sea, el seminario está dividido en 2 partes, poesía y narrativa. Yo participo en la parte de narrativa, creación de cuentos, y Bielka Argelis de Panamá participó hoy en lo que es poesía. Comenzó hoy para nosotros aquí en Argentina a las 5 de la tarde, no había terminado cuando yo vine para acá. Los ponentes de Perú, que son Miriam Carmela Zavala Gómez, que el año pasado y el anteaño obtuvo el premio que se otorga aquí en Argentina, la hormiguita viajera, a las personas que se dedican a incentivar en este caso y a promocionar mucho la lectura en los chicos. Y Miriam está trabajando muchísimo en Perú para incentivar la lectura desde la primera infancia, desde los 3 añitos en adelante. Y la profesora Luz Maguiña del Castillo, que ella es profesora a nivel secundario, también va a participar mañana con el tema de narrativa. Entonces hoy participo, reitero, Bielka Argelis Gutiérrez en creación de poesía y Miriam Zavala Gómez también con el tema poesía. Los ponentes que somos del extranjero para Perú, participamos por medio de videos. Por las dudas, si se corta la señal, tienen la clase completa. Claro. Y luego, terminado la exposición o la vista del video, terminada la clase, comienza el taller con las preguntas de los participantes y bueno, y las respuestas de los. ¿Y cómo lo ves? ¿Se engancha la gente con esto? Bueno, era presencial para los participantes. Claro. Perú. Era presencial para los participantes, así que no sé exactamente cuántos participantes. Porque había un cupo limitado. Sí, no sé cuántos participantes habían inscriptas, pero porque yo, si bien participé hoy en la pantalla, tenía solamente a los ponentes y no, si bien oía las preguntas, pero no tenía a los participantes en la pantalla. Claro, ellos estaban participando de manera presencial, no virtual, entonces no aparecen en la pantalla. ¿Te gusta esto, Liliana? Sí, la educación siempre me apasionó y siempre sí me gusta. ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Ya estás en algo más? Sí, bueno, estoy reescribiendo lo que había escrito con el tema de educación, porque ahora me fundamento un poco más en lo que en los principios de la neuroeducación. O sea, si bien es el mismo tema, pero lo fundamento, le doy una explicación científica a lo que yo pensaba o creía. Sí, me encanta, me apasiona. Si no, no hubiese estudiado lo que estudié. Así que, y me gusta mucho trabajar con niños, muchísimo. En este caso, perdón, la ponencia que tengo mañana, también, si bien mi tema es la creación de cuentos, pero volvemos a la pregunta que me hiciste recién, ¿cómo hacemos para
hacer que los niños se enganchen a leer un libro o cómo hacer que los niños se enganchen a escribir un cuento. Entonces tenemos que motivarlos, y aquí voy a mis conocimientos de neuroeducación. Y hoy necesitamos que el profesor tiene que encender un poco las emociones del alumno y conectar con empatía del alumno antes de comenzar la clase, y luego demostrar su entusiasmo, porque tenemos neuronas espejos que si yo voy a darte una clase y yo estoy desganada, voy a hacer que también estés desganado. Las neuronas espejos actúan como contagio y se multiplican de acuerdo a lo que vemos. Aprendemos con las neuronas espejo inconscientemente. Pasa con el bostezo, pasa con las carcajadas. Nos contagiamos de una expresión o un sentimiento emocional que vemos o que tiene la otra persona. Creo que ese es el desafío más importante ahora en la educación, ¿no? Bueno, motivar al alumno. Y ahí comenzamos entonces con el tema de que el profesor tiene que estar entusiasmado, tiene que conectar contándole algo que logre la empatía con el grupo de los alumnos, y bueno, motivar encendiendo las emociones del alumno primero. Mi ponencia tenía media hora y me fui un poquito más de la media hora. Luego, porque sí, está totalmente comprobado que si no hay emociones, no se aprende. Si no hay emoción, no gusta. Si no gusta, no motiva. Y si no motiva, no hay aprendizaje ni trabajo satisfactorio. Por lo tanto, totalmente necesario lo que mencioné recién. Y a partir de ahí comenzamos con una serie de cosas que necesitamos que los niños se muevan y que no estén tanto tiempo sentados. O sea, es necesario un cambio estructural en la educación completa. ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos que se oxigene el cerebro para que los niños puedan trabajar bien y con ganas. Necesitamos que muevan sus músculos porque está totalmente comprobado que con la actividad muscular, o sea, así sea una caminata de unos minutos, 5 minutos, hace que los músculos produzcan irisina que viaja al cerebro, y esto facilita la sinapsis. La sinapsis es la actividad cerebral, la conexión de neurona a neurona y la creación de nuevas neuronas. Ayuda a la memoria, ayuda a la creatividad, ayuda a infinidad de cosas. Cosa que no lo permitimos si tenemos a todos los niños sentados. Yes. Bueno, después también la manera de trabajar. O sea, hay muchísimas cosas que está comprobado neurológicamente para hacer que el niño y de esto haga una rueda. Porque si yo hago que el niño algo le gusta y desea hacer, voy a hacer que el cerebro, no voy a explicar mucho la función de las glándulas y todo eso, envíe dopamina a la sangre porque desea algo. Cuando lo desea y lo logra hacer, que logra autonomía de trabajo, que logra libertad, tenemos una serie de cosas para lograr autonomía de trabajo, libertad. Cuando se siente libre trabajando, el niño va a disfrutar de su trabajo. Se va a sentir bien, se va a sentir feliz, y eso hace que le envíen serotonina, endorfinas a la sangre, porque el sentirse feliz, el sentirse alegre, envía esto a la sangre, que corresponden a la alegría, al placer. Bien, entonces, cuando algo a mí me gustó y me dio placer y alegría, voy a querer volver a hacerlo. Entonces voy a generar nuevamente el deseo y esto se convierte en una rueda. Pero el profesor tiene que estar bien, digamos, instruido para lograr que el niño logre todas estas cosas. Me has dado un tema para más adelante. Es largo el tema, largo, y es muy importante, pero, sí, es apasionante el tema. Así es. Con las neuronas espejos pasa muchísimas de las cosas que hoy nos preguntamos, ¿por qué los adolescentes tal cosa? Otra de las cosas que está comprobado, que en lugar de ser seres racionales como nos enseñaron, se ha comprobado desde que se estudió, que se pudo estudiar el cerebro desde hace 20 años a esta parte, cada vez más, gracias a la tecnología, que el cerebro es primero emocional y después racional. Entonces, primero actúan las emociones y después pueden actuar la razón.
¿Qué pasa cuando a veces decimos, y en algún programa lo has expuesto, de los chicos en moto, de si no piensan en los accidentes? No sé si tenemos tiempo, si no lo dejamos para 5 otros minutos. programas, Sí, porque el tema es largo y habría que mirarlo sí. en profundidad, que no quede, Exacto. porque creo que es beneficioso para todos, para muchos. Y creo que todos somos educadores y formadores, entonces Pero está bueno. me queda con que primero está la parte emocional y después razonás. O sea, nuestro Pero cerebro... esto cuando vamos avanzando en la edad va cambiando. Claro. ¿Eh? Y hasta los 26 o 27 años, en algunos puede ser unos años menos, otros unos años más, no tenemos formada la parte del córtex del cerebro, que es la parte del razonamiento. O sea que no estamos capacitados con un razonamiento completo, una capacidad completa de razonamiento, hasta los 26 o 27 años. Nacemos con la parte principal del cerebro que tiene que ver con la vida, el equilibrio, la respiración, las funciones del corazón, las funciones de los órganos. Luego se nos forma la emocional y para finalizar la racional. Ambas se influyen, la emocional a la racional y la racional a la emocional, pero la que tiene más poder es la emocional. Nuestras emociones siempre nos llevan a que actuemos. Si estamos preparados con la educación para razonar antes de actuar, si tenemos habilidades emocionales, vamos a razonar. Pero si no, la emoción inconscientemente nos gana. Le gana la emoción. Sí. Liliana, muchas gracias. Y eso tiene que ver muchísimo que ver con la conducta. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hablar de estos temas más adelante con más detenimiento. Gracias, felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Espero que ese libro lo puedas poner en las escuelas. Y te lo dejo bien, para que lo regales de la forma que creas conveniente. Muy bien, muchas gracias. No. ¿De Brujas?